No sé si Evelyn está por ahí porque me pareció que vi a Patrick. Yes, Evelyn. Amen. Una vez comenzamos las clases de adultos de inglés, porque teníamos varias personas que hablaban inglés y quisimos comenzar una clase de inglés para adultos. Pero una de las personas que aparecían, ¿verdad, Evelyn? A veces no llegaban los adultos y ¿quién aparecía? Alanis. Alanis tenía como, ¿qué edad tenías tú? Como 11 o 10. No, tú tenías como menos. Porque un día Evelyn me dice, pastora, la clase que viene ya no puede estar porque es para adultos. Y yo le dije, ay, ay, ay. Ese deseo de querer aprender la palabra del Señor. Amados, no hay edad para desear conocer a Dios. Y esta niña fue atrevida. Y muchas de esas clases yo creo que eran más que para ella. Ella era la única que estaba ahí, que aparecía a tiempo. Y Evelyn, que gracias al Señor, que no dijo es una nada más. Y Evelyn compartía con ella la palabra. Pero hoy aquí tenemos el fruto. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y ustedes la van a apoyar. Así que Alanis con la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Porque vamos a escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque preparamos nuestros corazones para lo que tú, oh Dios, traes en esta mañana. Y te damos gracias porque la portadora de esta palabra es Alani, Señor, una hija tuya, Dios amado. Ella hizo su parte, Señor, se preparó. Pero ahora, Espíritu Santo, tú haz la tuya, Señor. Que cada palabra que salga de sus labios, Señor, llegue a cada corazón y haga como tu palabra dice, el efecto que hace tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. A ti será toda gloria y toda honra. Amén. Bendiciones a todos. Antes que empezamos, yo quiero que usted le diga a la persona al lado de usted, love yourself as you love your neighbor. And this morning, I want to start off with a verse. Mark 12:31. The second is this: love your neighbor as yourself. Ama a tu prójimo como a ti mismo. There is no commandment greater than these. No hay un mandamiento mayor que este. I want to ask this question to you guys this morning. Quiero hacerle esta pregunta a ustedes en esta mañana. Does wickedness serve to diminish God's love? ¿La maldad minimiza el amor de Dios? Many of you are going to think no. Algunos van a decir que no. But for someone in the Bible, pero para alguien en la Escritura, their response was yes. Su respuesta es sí. He was taught that his people were the only ones fue enseñado que su pueblo that can receive God's grace and love. Eran los únicos que podían recibir el amor y la gracia de Dios. He knew that his people were chosen. Él sabía que su pueblo había sido escogido. But the Gentiles were corrupted. Pero los gentiles eran corruptos. Therefore, por lo tanto, they weren't accepted by God. No eran aceptados por Dios. So his attitude was understandable and very human. Entonces su actitud era se entendía muy bien su actitud y era muy humana. The person I am talking about a la persona a quien me refiero is Jonah, a prophet of God in Israel. Es el profeta Jonás en el profeta de Israel. Son of Amittai and from the town of Gath-Pheri. Continue. Territory of the tribe of Zebulun. Era parte de la tribu de Zebulón. His name means the dove. Su nombre quiere decir paloma. Which is characterized by its docile and easy like to domesticate. Esa paloma es fácil de domesticar. But in this case, Jonah was not
docile. Pero en este momento, Jonás no fue dócil. God gave Jonah an assignment, El Señor le dio una asignación a Jonás which was to go to the city of Nineveh y era que fuese a la ciudad de Nínive so that the people can turn away from their wicked sins. para que la gente se tornara de su maldad. Jonah decided to disobey God Jonás decidió desobedecer a Dios, by running away. yéndose a correr o a huir. He ran to Tarshish, Huyó a Tarsis, the opposite way of Nineveh. el lado opuesto a Nínive. The reason why Jonah El motivo por el cual Jonás decided to run away was decidió correr era porque he knew that the people of Nineveh were corrupted, sabía que el pueblo de Nínive era corrupto but in general, Israel's enemy. y en general eran enemigos de Israel. Jonah knew that God was going to forgive the people of Nineveh. Jonás sabía que Dios iba a perdonar al pueblo de Nínive He resented the Lord and y resentía al Señor had a struggle between God's loyalty and his strong emotions. y tenía una lucha entre la lealtad a Dios y sus emociones y sus propias emociones. Causing him to be angry Le causaba enojo and becoming bitter. y sentirse amargado o con amargura. The negative emotions Estas emociones negativas made Jonah hizo que Jonás run away from God's presence, huyera de la presencia del Señor, like it says in Jonah 1:3. como nos dice o nos narra Jonás capítulo 1 verso 3. When Jonah decided to run away, Cuando Jonás decidió huir, he went to Joppa. se fue a Jope, He took a ship, tomó un barco and on the way to Tarshish, y de camino a Tarsis, God sent a storm, el Señor envió una tormenta and Jonah was asleep on the boat. y mientras Jonás dormía en la barca, The sailors were panicking. los navegantes estaban en pánico. They threw a couple of things overboard. Echaron algunas cosas fuera del barco. One of them woke Jonah up. Una de esas cosas que tiraron del barco despertó a Jonás. And the sailor told Jonah, "Go pray to your God to see if the storm will stop." Y le dijeron los hombres, ¿por qué no oras a tu Dios para ver si la tormenta cesa? And so they also rolled dice to figure out who it was. Entonces echaron suerte, exacto. Echaron suerte para ver. When it was discovered it was Jonah, Y cuando se descubre que fue Jonás, Jonah said to throw him overboard. entonces dijeron, tírenlo fuera del barco. When Jonah was thrown overboard, Cuando tiraron a Jonás del barco, God sent a whale el Señor envió una ballena to o swallow un pez, porque no dice que es ballena, un pez to swallow Jonah. para que se tragara a Jonás. And so after 3 days, Y después de 3 días, the big fish spit out Jonah. el gran pez vomitó a Jonás. And for the second time, Y por segunda vez, God told Jonah Dios le dice a Jonás to go to Nineveh. que vaya a Nínive. So Jonah got up. Entonces se levantó Jonás, He went to Nineveh. fue a Nínive, He walked around the city, caminó a través de la ciudad, saying, diciéndole a la ciudad, "In 40 days, Nineveh will be destroyed." en 40 días Nínive será destruida. Jonah spread the word Jonás habló la palabra, over 120,000 people. le habló a no te escuché, 20,000, le habló a 20,000 personas And Nineveh repented. y Nínive se arrepintió. The whole city went into fasting.
La ciudad completa entró en ayuno por 3 días. There was men, women, children, and animals Hombres, mujeres, niños, animales, fasting. todos en ayuno. The king made everyone fast. El rey hizo que todo el mundo ayunara. The humillación, I'm sorry, I didn't hear you. the humiliation, Perdón, que no la escuché bien. the humillación Okay, the humiliation, sí, Of la humillación. Ujú. of Nineveh I'm sorry. The humiliation, I'm sorry, you're speaking English and Spanish, so I'm going back and forth. La humillación de Nínive was general, and they turned away from their wicked ways. fue general y ellos tornaron de su maldad. Jonah went out of the city, Jonás caminó por la ciudad annoyed, enojado because he knew that the Lord was going to have mercy on them. porque sabía que Dios iba a tener misericordia de ellos. Jonah wasn't happy that God was going to give them mercy, Jonás no estaba contento que Dios le iba a dar misericordia, even though he knew that the Lord is a God of mercy. aun cuando él sabía que Dios es un Dios de misericordia. So he went to the east side of the city, Entonces fue al lado este de la ciudad, made shelter. hizo una cobertura Then the Lord y el Señor provided a vine, le proveyó una viña, made it grow over Jonah una rama para crecer sobre su cabeza, to give shade for his head, to ease his discomfort. entonces tuvo descanso por causa del sol. He saw how miserable Jonah was, Y vio cuán miserable estaba Jonás and he gave him a special gift to y le ease, dio un don especial, to, un regalo especial, to ease his discomfort. para que no tuviera desaveniencia. In this story, we are going to see the following. En esta historia vemos lo siguiente: Disobedience. la desobediencia. Disobedience means La desobediencia es a powerful resistance una resistencia poderosa to the demands para la demanda o exigencia or mandates of an established o of the established mandato de algo establecido, power. de un poder establecido. Jonah decides to run away Jonás decide huir to avoid fulfilling God's mission. para evitar de cumplir la misión de Dios. Could Jonah hide from God? ¿Se podía esconder Jonás de Dios? We knew it wasn't possible. Sabemos que esto es imposible. In Psalms 139, En el Salmo 139, verses 7 to 10, el verso 7 y verso 10, it says, dice: "Here can I go from your spirit? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Where can I flee from your presence? ¿A dónde huiré de tu presencia? If I go up to the heavens, Si voy a los cielos, you are there. allí tú estás. If I make my bed Si hago mi lecho in the depths, en las profundidades, you are there. estás ahí. If I rise on the wings of the dawn, Si me levanto en las alas de las aves, if I settle on the far side of the sea, si voy al máximo o al nivel del mar even there o a la profundidad del mar, your hand will guide me. aún allí tu mano me alcanza, Your right hand will hold me fast." tu diestra me sustentará. God has previously used Jonah Dios había usado a Jonás anteriormente to bring a message to his people, para traer un mensaje a su pueblo, but this time, pero en esta ocasión, taking a message to an enemy town llevar un mensaje a un territorio enemigo, displeased him. I'm sorry, what? It displeased him. Le desagradó. His intense emotions Sus emociones intensas made the bad decision le causó que tomara malas decisiones to run away, de huir, falling into disobedience. cayendo en la desobediencia.
Jonah did not want Jonás no quería these pagan people que esta gente, to experience experimentaran divine mercy la misericordia divina and fear that the message y tenía temor de que el mensaje of repentance de arrepentimiento would lead le llevara to the destruction a la destrucción with which he was threatened. que él estaba amenazado, con la cual él estaba amenazado. He just wanted Él solamente quería to go absent que estar ausente, without an official leave estar desviado o irse until the situation was fixed. hasta que pasara la situación. God used Dios usó unconventional methods métodos inconvencionales to bring him para traerle to reason in his moment of disobedience. al razonamiento en el momento de su desobediencia. A storm, Una tormenta. we could say that Jonas Podemos decir que Jonás suggested his destiny sugirió de que su destino to the other passengers. y a los otros pasajeros, These passengers estos pasajeros feared the God of Jonah temían al Dios de Jonás when they saw his manifested power. cuando vieron su poder manifestado. A huge fish, Un gran pez, his stay in the stomach of the fish, estando en la profundidad del pez, made Jonas reflect causó que Jonás reflexionara and cry out loud to God, y que clamara a Jehová, showing sincere regret. enseñando, demostrando que estaba redarguido. Repentance El arrepentimiento means quiere decir to change your mind, que cambiemos nuestra perspectiva o nuestra mente the regret that a person feels en la lástima que siente una persona for something por algo, they have said algo que ha dicho, or have done. algo que ha hecho. Whoever regrets Cualquiera persona que sienta lástima changes their opinion. cambia su opinión. In the Word of God, En la palabra de Dios, says in Peter 3:9, dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9, the Lord does not delay his el promise, Señor no tarda su promesa, according to some have tardiness, como algunos la tienen por tardanza, but he is patient with us, pero Él es paciente con nosotros, not wanting anyone to perish, no deseando que nadie perezca, but all proceed to repentance. pero que todos procedan al arrepentimiento. When the city of Nineveh Cuando el pueblo de Nínive heard the message, escucharon el mensaje, the prophet's word la palabra del profeta, had an immediate effect. tuvo un impacto, un efecto inmediato. Nineveh Nínive humbled themselves. se humilló. They were in mourning, Estaban en luto, en duelo, and they no longer had joy. y no tenían gozo. We have to recognize Debemos reconocer when we are sinning cuando estamos pecando, to humble ourselves nos debemos humillar before the Lord ante el Señor and repent. y arrepentirnos. Mercy means La misericordia quiere decir a divine attribution, a divine attribution through which believers ask God an attribute, atributo, Ujú. Un atributo divino so that they have mercy para que tenga misericordia for their sins, por su pecado, disobedience, por su desobediencia and be forgiven. y sean perdonados. Jonah was dissatisfied. Jonás no estaba satisfecho. He demonstrated a second problem, Demostró un segundo problema. weakness of character. Tenía un fallo de carácter.
not much has changed in his attitude No mucho había cambiado en su actitud towards the Gentiles. acerca de los gentiles. Once the Lord took Once the Lord what? Jonah Cuando el Señor tomó a Jonás in that state of discomfort y lo tomó en ese estado de desánimo, to the point of wishing for death, hasta el punto que él deseaba morirse, he was able to teach him pudo enseñarle about the values of souls acerca del valor de las almas that he had in Nineveh. y el valor que él tenía a las almas de Nínive. The Lord felt more pity for the Ninevites El Señor tuvo más misericordia y piedad por los ninivitas than Jonah had for the plant. que lo que Jonás tenía por la planta. God used the plant El Señor usó la planta to teach him how he loves his children. para enseñarle cómo él ama sus hijos. We can conclude Podemos entonces concluir that obedience que la obediencia is extremely important es extremadamente importante for God's call para el llamado de Dios in our lives. en nuestras vidas. We cannot walk away No podemos caminar fuera o irnos. from the responsibility No podemos irnos de la responsabilidad that come with a call. que viene con el llamado. We cannot get carried away No podemos pensar by negative emotions o no podemos dejarnos ir por emociones negativas or tendencies o tendencias when making decisions. cuando tomamos decisiones. Our disobedience Nuestra desobediencia affects the people afecta a la gente who are close to us. que están alrededor nuestro. Obedience to the command, La obediencia a los mandatos y mandamientos, love your neighbor ama a tu prójimo as yourself, como a ti mismo, allow us nos permite compartir the good word las buenas nuevas to bringing repentance to lives. para traerle el arrepentimiento a las vidas. Repentance El arrepentimiento can stop God's judgment puede detener el juicio de Dios on man. sobre el hombre. Thinking that we are better Pensamos que somos mejor, than others pensar que somos mejor que los demás is a serious sin. es un pecado serio, That if it were not for the mercy of God, que si no fuese por la misericordia de Dios, no man will be alive. ningún hombre viviría. We must rejoice Debemos regocijarnos in the atribuciones of God. Debemos regocijarnos en los atributos de Dios. God has mercy El Señor tiene misericordia on whom en quien he humbles himself. se humille delante de Él. And remember, Y recuerde, love your neighbor as you love yourself. ama a tu prójimo como a ti mismo. God bless. Dios le bendiga. ¿Cuántos se han gozado? La alabanza y la palabra de Dios.